Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos nuevamente de aquí de Alhambra, California. Sean bienvenidos todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Que el Espíritu Santo que ha prometido estar con nosotros pueda ayudarnos en esta tarde a poder entender la meditación de esta tarde. Amigo hermano, qué bendición es que estamos estudiando estos temas maravillosos. Es una bendición que el Señor nos ha provisto. Así que siéntete bienvenido y disfruta de la bendición que el Señor tiene para ahora este día. Que el Señor esté con cada uno de nosotros en esta tarde y le damos una bienvenida aquí a nuestro hermano. Bienvenido hermano, que verdaderamente este tema pueda ayudarnos cada día más para estar más cerca de Dios y más lejos del mal. Amén. Ese es lo que el Señor propone. Así es. Cada vez muramos a esa naturaleza de pecado y entremos en una dimensión espiritual. Amén. Porque Dios es espíritu y es verdad. Y el que le adora y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Así que tenemos que entrar en esa dimensión. Así que es una gran bendición poder compartir estos temas para que usted hoy pueda hacer decisiones para la causa del Señor. Así es. ¿Quiere llevarnos en oración, por favor? Sí, oremos. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, venimos delante de su presencia, Señor. Cuánto agradecimiento hay en nuestros corazones por este tiempo solemne que estamos viviendo, tiempos decisivos, tiempos en el cual nuestras vidas están siendo pesadas en el santuario celestial. Allí, oh Dios, donde nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, aún está, oh Dios, impartiendo gracia y misericordia para este mundo impenitente. Amén. Por eso, Señor, te damos gracias por este momento y permítenos, Señor, que a través de estos programas muchos puedan venir a ti, que conozcan al Dios verdadero y que sean parte de ese pueblo glorioso que espera tu segunda venida. Sí, Señor. Agradecemos, Señor, esta instancia divina en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué bendición. Gracias, hermano. Qué lindo es que podamos estar ya nuevamente listos para tener la palabra de Dios. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, ha sido paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezca. Pero bueno, estamos listos para entrar al tema. Y el tema de esta tarde es celebración del gozo de Dios. ¿Qué tema el que vamos a estudiar? La celebración del gozo de Dios. Qué lindo es encontrar a nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia, queriendo tener el gozo con su pueblo. Esa es una bendición verdaderamente. Y vamos a ir a Nehemías, capítulo 8 y verso 10. Y veamos cuánto el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos ese gozo, que Él sí ha sentido a través de las edades, teniendo el gozo con sus hijos, ese regocijo. Dice así: díjoles luego, id comed grosuras y bebed vino dulce
y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Oiga, qué expresión tan grande esa. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es interesante al leer este versículo, porque al ver cómo el Señor siempre le ha preocupado el prójimo, ahí lo encontramos en este versículo, siempre ha sido así. Díjoles luego: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen. ¿Para qué? Para que se gocen también, ¿vea? Prevenido, porque día santo es nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Qué lindo es saber que verdaderamente nuestro Señor es nuestra fortaleza. Ese es el gozo. No hay gozo más grande. Bueno, yo no sé usted, mi hermano, pero yo no he encontrado en todo este tiempo, desde antes que no conocía a nuestro Señor, ni tampoco de antes, mucho antes, nunca conocí el gozo tan grande y el gozo tan maravilloso que trae tanta paz y tanta tranquilidad como la que se encuentra al tener a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado. Amén. Aquí verdaderamente. el profeta Nehemías nos está dando muchas lecciones, y una de ellas es en el lenguaje simbólico y también habla en el lenguaje espiritual. Porque cuando les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce, ahí como que hay un permiso para beber vino, ¿verdad? Bueno, pero allí lo explica. Y aquí esto es algo simbólico. Recuerde que la Biblia se echa en base a símbolos. Así es. Y envía porciones a los que no tienen prevenido. Hay muchos que son negligentes, hay muchos que no son como las hormigas, ¿verdad? No guardan su provisión para el tiempo de invierno. Y a estos hay que ayudarles, dice el Señor. Porque día santo es a nuestro Señor. Aquí habla un día muy especial. Y no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Ya? Mis hermanos, ¿dónde comienza todo? Estamos hablando de las grandes celebraciones, festividades que el Señor ha instituido a su pueblo. De eso estamos hablando hoy. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos en la fiesta de la Pascua. Ahí comenzó todo. De la liberación del pueblo de Dios, del pecado, de la servidumbre, de la esclavitud, que el pueblo de Dios literalmente estaba esclavo por más de 400 años en Egipto. Toda serie de costumbres, toda serie de cosas fueron adaptadas por el pueblo. Dios los libera justamente para que sean parte de su pueblo. Lo mismo ocurrió con nosotros. Nosotros andábamos en el mundo, hermana Dina. ¿Cómo andábamos nosotros en el mundo? Andábamos perdidos, totalmente desahuciados, sin esperanza, sin vida. Y practicando una serie de cosas que nunca le agradaron a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos extendió ese milagro maravilloso de venir a Él. Gloria a Dios por ello. Y eso prácticamente nos ha causado hoy en día una gran alegría, una gran liberación para nuestras vidas. Así es. Pero, hermana Dina, no solo para nosotros, sino también para el corazón de Dios. Así por eso dice, ¿no? Así es. Cuánto gozo, cuánto alegría hay cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Es un gran gozo es, para el fiesta. Corazón de Dios. Hay grande fiesta en el cielo, Así realmente. Es. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Esa comienza donde en la paz, cuando fuimos liberados del mundo, gran fiesta en el cielo, gran fiesta en nuestros corazones, nuestra vida nunca fue más igual. ¿Y dónde termina todo?
Bueno, termina todo en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué razón? Hoy vamos a ir entendiendo más el asunto. Comienza en la Pascua, la liberación del pecado Y ahora del viene mundo. Entramos en los tabernáculos donde hablamos acerca en esa celebración de la presencia de Dios, hablamos también del reposo de Dios, hablamos de la celebración de la bendición de Dios y hoy vamos a entrar en el gozo de Dios, en esa gran celebración. ¿Qué causa todo esto? Así es. Y es una gran bendición, hermana Dina, por eso Nehemías habla de ese gran gozo que hay en el corazón de Dios. Así es, pero también no solo Nehemías, sino también allí el apóstol Pablo nos habla de ese gozo, de ese regocijo que debe de haber en el corazón, en Filipenses capítulo 4 y verso 4. Filipenses 4. Verdaderamente esto es muy maravilloso. Dice, en mi versión dice regocijaos, en la versión que está poniendo allí el técnico dice gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Oh, amigo hermano, mira, yo quiero decirte que si hay algo por lo cual tenemos que gozarnos, es porque tenemos a un Dios paciente, misericordioso, tardo para la ira y grande en amor. Si hay algo por qué regocijarnos, debería de ser por ello, ¿sabes? Porque cuántas veces no hubiéramos sido consumidos si no fuera por sus misericordias. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Sí, amigo hermano, debemos regocijarnos. Amén. ¿Por qué el apóstol nos exhorta a regocijarnos en el Señor? Porque, hermana Dina, nosotros hemos sido liberados del pecado. Exacto. Hemos sido liberados del mundo. ¿Cómo nosotros no vamos a estar gozosos? ¿Cómo nuestras vidas prácticamente no van a experimentar ese gran beneficio del gozo de Dios? ¿Cómo no vamos a lograr eso? Así es. ¿Verdad? ¿Cómo no vamos nosotros? Y realmente, usted sabe, hermana Dina, que cuando no nos gozamos en el Señor, toda ansiedad se cae. Toda preocupación, ¿verdad? Ese debe de ser una de nuestras metas para este año que viene, gozarnos en el Señor. ¿Por qué razón? Porque al gozarnos en el Señor, y vamos a ir entendiendo más este tema, todo asunto de ansiedad, preocupación va a desaparecer. Y sabe una cosa, el Señor dice que esa es una de las metas más dignas que tenemos que tener nosotros. Así es. Un regocijo en el Señor. Y es algo que verdaderamente nos traerá a nosotros salud, mucha salud. Porque verdaderamente el problema con nosotros de nuestra salud, la mayor parte de las veces es porque hay mucha preocupación, mucha ansiedad, mucha angustia, y eso no nos deja en muchas ocasiones ni tan siquiera dormir. Entonces, por eso, este año debemos empezar mirando las cosas diferentes. Aunque pareciera que el barco está por hundirse, nosotros tenemos de nuestra parte al que es más poderoso que ese barco que se va a hundir. Así que, por lo tanto, como dice allí en Primera de Tesalonicenses, volvemos nuevamente a regocijarnos. Capítulo 5 y verso 16. Dice, estad siempre gozosos. Debemos estar siempre gozosos. Yo no sé, pero el gozo en el corazón trae mucho deseo de vivir, mucho deseo de hacer muchas cosas, mucho deseo de poder servir. Qué lindo. Por eso es que es importante que nosotros hoy, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta, gocémonos y alegrémonos con el Señor, porque verdaderamente solamente allí hay gozo, solamente allí. No hay gozo, es verdad, la gente piensa que porque tiene un carro nuevo, que porque tiene una casa nueva, que porque va a experimentar este año, se va a empezar con una gran hacienda que tiene mucho. Es cierto, como humanos
nos alegramos de eso, pero en la realidad ese no es gozo, ese va a venir a ser o es ya una preocupación. Cuando dejamos nuestro carrito viejo por agarrarnos uno nuevo, nos recargamos otra vez, cargamos otra vez nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Por eso es necesario que nosotros nos gocemos en el Señor y hagamos lo que verdaderamente es lo que el Señor requiere. Él no quiere tenernos angustiados y afligidos. Él quiere que nosotros confiemos y creamos que a su debido tiempo Él va a proveer la bendición, pero debemos nosotros creerle a Él. Y recordemos algo muy interesante que estamos estudiando. La fe es importantísimo en la vida nuestra. Si tenemos fe y creemos que Dios lo puede, Dios lo hará en nuestra vida. Pero es importante gozarnos primeramente en el Señor, experimentar ese gozo, experimentar esa vida, esa comunión con nuestro Dios. Muy importante eso. Sigamos allí al verso 17 hasta el 18, vamos a ir. Pero ¿cómo vamos a estar siempre gozosos? ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Esa es una de las maneras que nosotros podemos estar siempre gozosos. Y yo puedo dar testimonio mucho en la realidad de todas esas cosas, porque aún en los últimos días el Señor me ha permitido ese privilegio. Y luego dice el verso 18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Algo interesante, la Biblia siempre nos aconseja que debemos dar gracias en todo. Y todo es todo, ¿no? Un corazón agradecido es un corazón que reconoce que hay un Dios que tiene la supremacía sobre nuestras vidas. Ese es un corazón agradecido. Sí, así es. Y si ponemos cuidado bien a este versículo 18, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, cuando hablamos de todo es todo, ¿verdad? Ya puede ser que estamos agobiados por una enfermedad, debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa enfermedad, detrás de eso, de esa oscuridad, viene la bendición. Por eso debemos darle gracias a Dios, porque verdaderamente todas las cosas, y bueno, hemos estado hablando en las meditaciones de la tarde, que todas las cosas que nos ocurren a nosotros, que se nos vienen, todas son para bien, si nosotros lo miramos de ese punto de vista, y de verdad le damos gracias a Dios, porque a veces en la provisión de la bendición se nos olvida que hay un Dios al control de nuestra vida. Y por eso este versículo dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Yo verdaderamente al leer todos estos temas, bueno, yo siempre digo, soy yo la beneficiada en esta bendición que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque conociendo a Dios no hay otra cosa mejor. Solo mire las expresiones de un hombre angustiado y afligido, que fue en este caso el rey David. Él estaba muy angustiado y afligido, y mire cómo él expresó en el Salmo 28:7. Mire cómo él expresó esa manera de poder salir de esa incertidumbre que él estaba en ese momento. Así es. Y dice él, Jehová es mi fortaleza. Dice. ¿Cómo salir de la incertidumbre? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, porque lo que se gozó mi corazón, y con mi canción le alabaré. Gloria a Dios por ello. Miren, qué cosa más interesante. Por lo que se gozó mi corazón. ¿Por qué se gozó su corazón? Ahí dice. Porque él estaba confiando ¿en quién?
Porque ¿Dónde estaba él su sustento, su provisión? su fortaleza estaba en Dios. ¿Dónde? En Dios, en En Jehová. Dios, así es. Por eso dice, Por eso Jehová es mi de fortaleza. su corazón, dice, salió una canción de alabanza a Dios. Mire lo importante, ¿por qué razón? Oiga, ¿Dónde pero estaba qué- la fortaleza? ¿Mi fortaleza dónde está? En Pues Dios, en decía Dios él. es que no podemos, nosotros a veces es que eso es lo que no entendemos, que en nosotros no puede haber fortaleza, pero si tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nosotros, entonces es porque David podía decir esto: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Y él dice, en él espero. Estaba realmente, David aquí estaba en una situación bien difícil. Lo leemos nosotros así simplemente, no, pero aquí el momento era, David estaba en una situación de las más difíciles en su vida. Por eso Dios dejó plasmado esto. Cuando tú estás en los momentos más difíciles en tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que invocar? El nombre de Dios, porque de Dios viene la fortaleza. De Dios viene todo socorro, de los montes, decía el mismo Así es, el mismo David. El mismo David, de los montes viene mi socorro. Así es. Por eso, mis hermanos, la importancia que tiene la celebración del gozo de Dios. Esta celebración, estamos hablando de una festividad, de una de las solemnidades. Recuerden que hoy el tabernáculo soy yo. O sea, esa Amén, fiesta amén. yo la tengo que provocar dentro de mí, como hablamos ayer, ¿verdad? Hablamos de árboles de vida, de vida, que se hacían, que frondosos. directamente viene. Ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agregándole un elemento más, que es el gozo, porque de ahí viene, del gozo de Dios y del gozo nuestro interiormente, que es lo que va a haber, van a correr ríos de agua viva también. Así es. Entonces, siguiendo, hermana Dina, con el relato, bueno, y ahí usted tiene otros, Hay en el otros mismo versículos. 28:7, ¿verdad? Ya lo leímos, Sí. pero ahora vamos a Proverbios 2:26, Sabe que no tiene ahí. ¿verdad? Proverbios No 2, tiene, deme un 26. segundo entonces. Esta vez está equivocado el versículo, porque Entonces- Jehová da la sabiduría de Bueno, su boca. vamos al Viene el Salmo conocimiento. entonces, Ahí sigue. 51:12. 51:12. Vamos al Salmo Correcto. 51:12. 51:12, así es. Al Salmo 51:12, y hay otro relato bien importante aquí. Y luego dice, vuélveme el gozo. Ahora sí, David cuando él está angustiado y afligido, ¿viene a quién? Bueno, va a la fuente del gozo y dice, vuélveme el gozo de mí, de tu salud, y el espíritu libre me sustente. O sea, ¿sabe que es interesante ver cómo estos hombres, todos estos hombres que han salido victoriosos, es que han dependido totalmente de ese Dios que verdaderamente es el gozo del hombre? Yo hago una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué es lo que le puede causar a usted, hermana Dina, un gran gozo? El gozo más grande que usted ha alcanzado en su vida. ¿Cuál es ese gozo que usted ha alcanzado en su vida? ¿Por qué? La verdad, el gozo más grande es de que mi Cristo me encontró. Amén. Y que yo puedo ser verdaderamente puedo responder a su llamado. Porque yo sé que a Dios le agrada que cuando Él hace el llamado, sus hijos respondan al llamado. Y yo creo que si queremos ver a nuestro Señor Jesucristo gozoso, es que cuando Él nos llama, cuando Él nos reprende, cuando Él nos muestra el camino, como dice la Biblia, y nosotros aceptamos eso y obedecemos eso, entonces viene el gozo en mi corazón, pero no solo en el mío, sino también el de Jesús. Vamos nuevamente al 51:12. Hay ¿Sí? algo bien interesante, dice, vuélveme el Vuélveme gozo, el gozo de tu salvación. y el espíritu libre me sustente. ¿Por qué razón?
Aquí David había perdido ese gozo. Así es. David había caído en un gran pecado y ustedes conocen esa historia. Así es. Por eso el clamor de David, y fue un clamor, hermana Dina, no fue solo un clamor superficial, así por así. No. David afligió su alma, día y noche afligía su alma. ¿Por qué razón? Porque él no tenía el gozo de Dios. La salvación sentía él que la había perdido con esa infame tragedia que él había digámoslo hecho, así. Fue infame lo que le ocurrió a David prácticamente contra Dios. Él sentía que había agraviado el nombre de Dios. Él sabía que le había... Su espíritu estaba encarcelado nuevamente. Recuerde que Dios lo preparó en las montañas, allá en las montañas pastoreando ovejas. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí había perdido todo eso, el gozo de la salvación. Por eso, nuevamente él dice aquí, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Porque había perdido, estaba él atado, estaba esclavo ahora de un espíritu que prácticamente no era del que David siempre había experimentado. Ahora, ahí viene una pregunta muy en serio. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la salvación? ¿Cuántos de nosotros ya no experimentamos el gozo? Miren mis hermanos, yo le voy a decir a usted, si usted como cristiano, como hijo de Dios, usted no es la mujer, el hombre más feliz de la tierra, usted en algún momento ha perdido su salvación. Y qué momento tan importante comenzar nuevamente, pedirle a Dios, clamarle a Dios. ¿Y cómo perdemos nuestra salvación? Cuando nosotros no obedecemos a Dios. Correcto. Cuando nosotros, mis hermanos, somos personas. Es cierto, dentro de una iglesia podemos estar perdidos, por supuesto. En una iglesia podemos estar perdidos. Y ahí está la parábola, ¿de acuerdo a usted, del hijo pródigo? Así es. Que había un hombre, estaban dos hermanos, uno estaba en la hacienda y otro andaba perdido, pero el que estaba más perdido era el que estaba en la casa. Así es, ese es el que estaba ¿Verdad más que sí? perdido. Podemos estar en una iglesia que hemos perdido el gozo del Señor, la alegría, ese gozo de traer almas a los pies de Cristo. Una iglesia, mire, ¿y cómo se mide esto, hermana Dina? Bien sencillo. Nosotros como líderes de iglesia, cuando vemos que los hermanos no están trayendo visitas, no están compartiendo la palabra de Dios, ¿sabe una cosa? Perdieron el gozo de la salvación. Así y es. Cuando ese gozo se pierde, mis hermanos, estamos ya casi en manos de Satanás. Bueno, estamos en un peligro muy grande, pero a la misma vez en la realidad también recordando que Dios está allí siempre esperando. ¿Cómo estaba con el hijo pródigo? Ese hijo se fue y... Estaba triste. ¿Verdad? Dios se quedó triste. No nada más estaba esperando, con los brazos abiertos, esperando que su hijo llegara. El relato bíblico dice que él salía al patio de la casa a ver si no se asomaba allá en la distancia al hijo que venía nuevamente con él. Y así estamos a veces, hermana Dina. ¿Por qué razón, hermana Dina? Dígame usted, cuando nosotros perdemos el gozo del Señor, hermana Dina, ¿cómo está el corazón de Dios? Allí está el corazón triste, allí está el corazón de Dios. Allí le duelen, como dice la Biblia, mis extrañas me duelen. De ver a un hijo que está perdido. Yo creo, oiga mi hermano, pues si es que es en la realidad, imagínese que viendo a un hijo que ya, o sea, todo está listo para la salvación. Cristo lo ha hecho todo, Él pagó, Él canceló la deuda y nosotros perdidos en el pecado. Eso es lo que le causa dolor a Jesús, porque allí le estamos diciendo que su sangre no tiene valor. Por eso es que David, es interesante, porque David dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuán importante es que nosotros reconozcamos nuestras rebeliones, nuestros pecados. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones en el versículo 3, y mi pecado, dice él, está siempre delante de mí. Pero es interesante porque David llegó a reconocer que el pecado siempre estaba de él, pero ahora él va y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo he perdido, Señor, no lo tengo. Pero mire lo importante. ¿Por qué David ansiaba ese gozo nuevamente, experimentar ese gozo de la salvación? En el 13 dice, mire, ¿por qué? Cuando uno pierde, y él se dio cuenta que perder el gozo implica ¿qué?
Enseñaré a los prevaricadores, dice, tus caminos. O sea, como quien dice, a esos que no tienen ese gozo, que solo Sí. prácticamente piensan en maldad. David quería enseñarles ese gozo a esos prevaricadores y a los pecadores, dice, para que se conviertan a ti. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, nace, ¿qué es lo que nace? Un gozo especial, hay una paz interior, Así porque nos es. hemos reconciliado con Dios. Y ese era el afán de David. Por eso decía, devuélveme ese gozo para yo enseñar a ellos el gozo y ponerme en paz contigo. Qué lindo Dios, ¿verdad? Pero es interesante. Yo quisiera leer un poquito este cortito comentario que tenemos acá. Dice así, la celebración del gozo de Dios. Dice así, en el Nuevo Testamento específicamente, en el Evangelio, según el apóstol Juan, en los primeros capítulos, nos narra con un lenguaje simbólico y espiritual un nuevo comienzo. Vamos a ver a dónde comienza. Y luego dice, el nuevo aión, o sea, tiempo del Espíritu, proclamado por Juan, el Bautista, iniciado por el Maestro de Galilea, en el río Jordán, en la boda de Canaán. Y luego allí lo podemos nosotros leer en San Juan 1, 2, 1 al 2 y 1, 1. Y luego del 2, 11. Luego dice así, en una fiesta de Canaán con su primera señal, Jesús narró lo que sería el principio y el fin de su vida. En esa fiesta que Jesús tuvo, dice que allí narró en la realidad el principio y el fin. Pero, ¿qué dice allí en Juan 1.1? En Juan 1.1 hablando de, ¿qué dice ahí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ahora en el 2.2. En el 2.11. En el 2.11, perdón. Y luego dice, en el 2.11 dice así. San Juan 2.11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy importante esto, pero voy a seguir leyendo yo quiero hacer okay. un agregado a esto. En San Juan 1.1 dice, volvamos a leer, San Juan 1.1, dice la palabra de Dios, en el San Juan 1.1. principio era el verbo y el verbo es. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí vemos nosotros, mis hermanos, cómo la unidad de una familia se manifestaba. Dios el Padre y Dios el Hijo. Juntos en el principio. Mire qué importante. Ahora vamos al 2.11. El 2.11. Y aquí hay algo maravilloso que podemos destacar nosotros en el San Juan 2.11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a poner más podría decirse en armonía todo este verso. Este principio de señales. Aquí el Señor Jesús comienza su ministerio público. Por primera vez Él comienza a manifestarse a la gente. Primeramente recuerde que estamos hablando de la fiesta de Canaán. De Canaán, en bodas. la boda de Caná. Aquí estamos nosotros, cuando hablamos de Canaán, Caná de Galilea. Estamos hablando, mis hermanos, en lenguaje simbólico que representa la carne. Ese es Canaán, es un símbolo de la carne. Entonces, nuevamente en el verso, cuando vamos al verso, sigamos en el verso, por favor. 11. Dice, y manifestó su gloria. ¿Cómo Él manifestó su gloria? ¿Y por qué los discípulos creyeron en Él? ¿Qué fue lo que pasó en el evento? Vamos al 2.10 para encontrar el contexto. En el 2.10. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, y dícele,
todo hombre pone primero el buen vino. Y cuando están satisfechos, entonces, lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Vamos al 9, para ir entendiendo un poquito el asunto. 2:9. Y así lo vamos a ir explicando, mejor desde el 2:9, dice. Y como el maestrela, recuerden, el maestrela era el catador, el que servía, el que prácticamente probaba el vino si era bueno o si le faltaba algo, gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El maestrela llama al esposo. Y ahora, dice, en el 10, dice, y dícele, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos de ese buen vino, entonces viene lo que es peor, o sea, el más malo, ¿verdad? Es decir, primero el bueno y lo más malo después. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora, para este tiempo, para ese momento. Y el 11, ¿qué dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mis hermanos, ¿qué era lo que el Señor Jesús, a qué vino el Señor Jesús a esta tierra? Tomando en cuenta el relato bíblico que nosotros estamos hoy aquí estudiando, el Señor Jesús vino a devolverle el gozo a la gente. Amén. A eso vino Él, la alegría. Venía un Salvador, buenas nuevas, nuevas noticias ha venido. ¿Se acuerda cuando los ángeles se le aparecen a los pastores? ¿Qué le dijeron a ellos? Buenas nuevas de salvación, gran gozo. ¿Verdad que sí? Eso era lo que el Señor estaba anunciando. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios había perdido el gozo. El pueblo hebreo en ese entonces, prácticamente con tantas leyes que se habían puesto, con respecto a guardar las ceremonias, con respecto a guardar las tradiciones, habían tantas leyes, el pueblo de Dios había perdido el gozo. Estaban más que todo esperando un libertador que los viniera a libertar para que él nuevamente les devolviera la vida, la esperanza que ellos tenían puesto, sus antepasados habían puesto en Dios. A eso vino el Señor Jesús. Por esto, esta celebración, hermana Dina, era el comienzo del ministerio. ¿Y cómo comenzó? Devolviéndole el gozo a la gente. Cuando tú vienes al Señor Jesús, ¿qué es lo que haces? Hay esperanza, hay gozo para tu vida. ¿Verdad que sí? Hay gran alegría. Hay gran alegría. El niño había nacido, había gran alegría, ¿verdad que sí? Así es. Ahora el ministerio público del Señor Jesús comenzaba. Precisamente por eso son estos relatos. Y no solo eso, hermana Dina, sino esa alegría y ese gozo también se iba a convertir en ¿qué? En una prueba difícil para el pueblo de Dios, porque el que les traía el gozo también iba a morir. Ajá, sí. ¿Verdad que claro, sí? Por ellos, para darle ese gozo completo. Por eso cuando venimos a Jesús, totalmente tenemos ese gozo completo. Pero hoy en día muchos experimentamos un gozo a medias. Creemos estar gozosos a veces cuando estamos en la iglesia, pero como estamos fuera de la iglesia, todo se nos derrumba a veces. Por eso, hermana Dina, aquí está el principio. Ahora, hay algo bien importante. Y si volvemos al relato, en el verso, vamos al relato nuevamente, en el verso último que nos quedamos. Miren qué cosa importante. Y dice acá, es el principio de señales, pero vamos al 10. Vamos al 10. Al verso 10. El 10 dice. Y dícele, todo hombre pone primero el buen vino. ¿Verdad que sí? Así es. Y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, viene lo otro, lo peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta esta hora. ¿Quién es el que trae gozo, alegría? Nosotros, mis hermanos, por mi experiencia personal puedo decir que mi vida realmente estaba sin rumbo y sin destino. No había gozo, no había alegría. Mi vida no tenía, era sin rumbo prácticamente. Ahora el Señor Jesús vino. Cuando hablamos de vino, estamos hablando, mis hermanos, es un término simbólico, no es literal lo que estamos hablando acá, sino el simbolismo de la Biblia para darnos a entender a nosotros que solo en Jesús vamos a experimentar lo que tú estás consiguiendo en el mundo. Probablemente uno busca en el mundo ese gozo, esa alegría en las mujeres, en el licor, en las drogas. Pero sabe una cosa, aquí el Señor Jesús te está diciendo que solo Él es el único que te puede dar el gozo completo. Así es, por eso es importante. Sigue diciendo aquí la nota, dice,
por ahora podemos decir aquí que con esta señal el maestro de Galilea, en el contexto de una boda, fue allí donde se manifestó él por primera vez, y luego dice, anunció el inicio de un nuevo tiempo. Amén. De celebración. Un nuevo tiempo de celebración. Un nuevo tiempo de celebración, de gozo en el espíritu. O sea, el gozo iba a ser espiritual, representado aquí por el vino. Amén. Y luego dice, y otra vez podemos observar la relación entre las fiestas de Pentecostés, de purificación, Pascua, panes sin levadura y el perdón, con las fiestas de gozo o cosechas, Pentecostés y tabernáculo. Dice, 6 tinajas, o eso se representaba, 6 tinajas para la purificación, son llenas completamente y se convierten en vino, y dice, trayendo nuevo gozo a las bodas, pues el vino, el gozo se había agotado. El vino y el gozo se había agotado. No existía, ya el pueblo estaba tan seco, el pueblo de Dios estaba en una situación prácticamente sin esperanza. Por eso era la idea de un emancipador. Pero miren lo importante de todo esto, hermana Dina. Con estas fiestas, es interesante, estamos viendo las fiestas del gozo del Señor. O la fiesta también de las cosechas, porque cuando hay fiesta, hay alegría, ¿verdad que sí? Mire qué simbolismos tan bonitos, una fiesta y alegría, pero también una cosecha. Yo recuerdo, yo soy agrónomo, y yo le voy a decir a ustedes que cuando viene la cosecha, en la casa había gran celebración, ahí se mataban gallinas, ¿por qué razón? Llegaba el maíz, llegaba el frijol, había gran celebración con todas las personas que nos ayudaban en todos esos quehaceres. Era gran alegría. Entonces, pero hay algo bien importante, hermana Dina, en todo esto. Aquí habla de un nuevo tiempo. Nuestro Señor Jesús venía para una nueva dispensación. Había un nuevo tiempo, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. No importa cómo ha sido tu vida. Si tu vida ha sido la vida más desdichada, no importa, hay un nuevo comienzo, hay nuevas oportunidades, ¿verdad que sí? El Señor Jesús quiere devolverte ese gozo en el espíritu, ¿verdad que sí? Y eso lo representa a través de su vino. Pero también hay algo bien importante, hermana Dina, en todo esto. Aquí habla de 6 tinajas. Habla de 6 tinajas, correcto. Y esas tinajas, miren, qué interesante. Primeramente, para que el Señor te devuelva el gozo, la alegría. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Por eso está la fiesta de los panes sin levaduras y el perdón. Primero tenemos que venir a Cristo Jesús, decirle, Señor Jesús, reconociendo, ¿verdad? Reconocer mi naturaleza de pecado que yo he caído. Perdóname, Señor. Y sabe una cosa, el Señor te va a perdonar. Amén. Y aquí está el simbolismo de 6 tinajas, y esas tinajas están llenas completamente. Si hablamos de 6 tinajas, también es una simbología que me gustaría un día poder exponer las 6 tinajas, tinaja por tinaja, qué representa cada tinaja. Pero en resumen, cada tinaja te lleva ¿hacia dónde? Hacia el gozo, la alegría nuevamente de la vida. Eso es lo que trae todo esto, el gran gozo. ¿Por qué razón, hermana Dina? Dígame ¿usted para qué se está preparando? Pues ¿para qué? Aquí el Señor Jesús nos estaba dando un gran simbolismo, ¿verdad que sí? El Señor Jesús estaba, porque había una gran boda. ¿Y usted para qué se está preparando hoy? Preparándome para las bodas del Cordero. Amén. Eso es en la realidad. Por eso, como cristianos, para eso venimos a esa gran fiesta, imagínense, para las bodas del Cordero, imagínense, con el esposo, conocer al Señor Jesús. Para eso hoy nos estamos preparando, por eso hay gran alegría en nuestros corazones, mi hermana Dina. Amén, amén. Eso es lo más lindo prácticamente. Ahí en San Juan 2.1, San Juan 2.1, leamos San Juan 2.1, por favor. En el 2.1 dice sí, San Juan 2.1. Y al tercer día hiciéronse unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y vamos hasta el 3, 2. Y fueron también invitados. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Miren, ¿con qué propósito? 3.
y faltando el vino. Ahí estaba el punto. Es que Ahí sin está. Jesús no hay Ya, boda. o sea, sin Jesús no hay alegría, no hay gozo. y La si- madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Qué gran verdad le dijo. Pero ella pensaba que era el vino literal que no tenían. Era el Así, gozo en sus el corazones. No había gozo. gozo. Era fiesta, pero era una fiesta donde no había gozo. Imagínense una fiesta donde no hay gozo, hermana Dina. ¿Cómo sería? Pues no creo que fiesta. No es una fiesta, ¿verdad que sí? Exacto. Ahora, el mundo, ¿cómo está hoy en día? Celebrando Igual, de la misma manera. falsas festividades. Falsas Pero ¿sabe una cosa? festividades. Pasó, ya pasó. Y yo Ya, sigo con mi quedó corazón vacío siempre. otra vez. Lo mismo. ¿Verdad lo que sí? mismo. Pero es interesante porque Jesús dice allí en San Juan 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! Eso sí está muy grande. Eso sí es poderoso. Jesús dijo, ¿verdad? El que cree en mí. La pregunta es, ¿creemos en Jesús? ¿Verdaderamente creemos en Jesús? De todo corazón. Esa es la pregunta. Porque bueno, recordando esto que si decimos sí creo, recordemos también que Satanás cree. Pero, y no solo cree Satanás, todavía nos lleva ventaja, porque él cree y tiembla, dice la Biblia. Pero nosotros no temblamos. Y nosotros no temblamos. Pero en la realidad, la pregunta es, ¿creemos en Jesús? ¿Creemos en las promesas? Lea el comentario. Creemos las promesas. Si creemos en Él y creemos las promesas, pues entonces estamos seguros de que verdaderamente Él va a hacer la diferencia en nuestras vidas. En otro momento festivo, el apóstol Juan también nos narra el anuncio que hace Jesús sobre sí mismo en Juan 7, 37 al 39. Lo que estamos leyendo. Sí. Vemos que en el último y gran día de la fiesta, que es una clara referencia al último día de celebración de la fiesta de los tabernáculos. Dice allí en Levítico 23, 36, Jesús se puso en pie en medio de la procesión que se hacía desde el templo hacia el pozo o estanque de Siloé, y viceversa, y que según los libros de la tradición judía, la Mishnah y el Talmud. La Mishnah y el Talmud consistía en una procesión en extremo gozosa, de mucho regocijo, y que consistía que grupos de sacerdotes dirigidos por el sumo sacerdote cada día extraían agua del estanque de Siloé en jarras de oro y plata para ser rociados como libación. Allí en el capítulo 23, 37, en el altar del atrio del templo, en el último día, cuando la fiesta estaba en su máxima expresión de gozo y regocijo, Jesús alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo podemos encontrar también en Ezequiel 47:1 y Zacarías 14:8. Y el apóstol acota que eso lo dijo refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. El mensaje es claro: Jesús, el Mesías Salvador. Él es la fuente del verdadero gozo del Espíritu en la presencia de Dios. Amén.
Wow, Aquí, esto mis sí, hermanos, precioso. podemos ver en estas declaraciones tan importantes. Están relatadas para que nosotros aprendamos de todo esto. Así Primeramente, es. recuerden que en aquella fiesta, ¿cómo estaba el pueblo? Estaba sin vino, no había vino. Ajá, no No había había gozo, gozo, no había gozo. alegría en esa fiesta. Pero como ellos, aquí es una tradición que aquí lo Ahí leímos, dice, ajá, ¿verdad? de los sacerdotes y En el Mishnah y en el Talmud hay una tradición que era recorrer hacia el pozo de Siloé, esa agua, sacar esa agua, y vimos que es sacar agua, ¿verdad? Ayer hablamos acerca de esto, es tomar del agua de vida, y eso, mis hermanos, hace algo mucho más significativo esta historia. ¿Qué es lo que hace significativo esa historia? Miren, lo más importante es esto. ¿Qué era lo que el Señor Jesús estaba proclamando? Ahí en San Juan 7:37, nuevamente pongamos San Juan 7:37. Mire esta proclamación porque es una de las proclamaciones más solemnes del Nuevo Testamento. San Juan 7:37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba. Mire, ahí estaba la Ahí está. multitud. Y él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Si alguno todavía está Si angustiado, alguien afligido, todavía, así si alguno es. no tiene ese gozo, esa alegría y esa paz en su corazón, ¿qué dice? Venga a mí y beba. Qué importante, y sigamos al 38. Vamos al 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Y dónde dice la Escritura? Eso es lo más importante, mis hermanos. Todos los profetas, vimos Ezequiel 47:1, Zacarías 14:8. Él se refería a esas Escrituras. Ahora, el mensaje es bien claro. ¿Quién es la fuente del verdadero gozo, como usted lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente del Gloria a gozo. Dios por eso. Así es. Qué ¿Verdad? lindo, ¿verdad? Qué maravilloso Dios. Y vamos terminando, si usted gusta, hermana Dina. Aquí quería leer allí donde dice de Ezequiel 47:1. Sí. Dice el versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Siempre hablando del agua, ¿verdad? De las Sí, es aguas. el río justamente que viene del mismo trono de Dios al oriente. Recuerden, el oriente está el trono de Dios, pues, ¿verdad? De allá viene, y Así de es. hecho nuestra salvación viene del oriente. Pero yo quiero terminar solo con este comentario, hermana Dina, porque no ver. comenté nada de esto. A ver, Mensajera del Señor, página 8, dice, más aún, Dios hizo a los hombres y a las mujeres con la capacidad de producir hijos a la imagen de ellos. oh, gloria Aunque a Dios. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, nada fue omitido. Todo lo que los seres humanos necesitaban estaba en su lugar apropiado. Había gozo, había alegría, había armonía en todo eso. La clase correcta de comida, el gozo de trabajar, todo era alegría, una deslumbre, exhibición diaria de flores, jardines. No llovía ni nada se enmohecía. Y había un perfecto compañerismo mutuo. Y con Dios, había un compañerismo mutuo y con Dios. El plan de Dios para nuestros primeros padres permanece como un anteproyecto factible para nosotros hoy, mientras buscamos paz y salud en medio de un triste mundo en que vivimos, Amén. de lo que el Jesús. Señor había planeado para la familia humana. ¿Cómo se perdió el gozo? Con la entrada del pecado. Tristemente es. se infiltró el pecado y ahora hemos perdido el gozo de la salvación. Pero todavía hay oportunidad. Pero todavía, hay un nuevo comienzo. hoy tenemos la oportunidad, si oímos su voz, hoy tenemos la oportunidad de entrar al gozo del Señor. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude para que este gozo sea el verdadero gozo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Oremos, Padre nuestro que estás en los Gracias, cielos. Señor Jesús, agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque en toda la palabra de la Santa Biblia
Eres tú el que motivas a cada uno de nosotros para que entremos en ese gozo maravilloso que es estar en ti, Señor. Bendice a cada uno por nombre, a todos aquellos que se dieron cita, y dales la bendición para que al estar viviendo en este tiempo, en este mundo, celebrando tradiciones, nosotros podamos estar celebrando verdaderamente las fiestas que de verdad traen el gozo y la alegría al corazón humano. Bendícenos, perdona nuestros pecados y ayúdanos a ser mejores cada día. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.